Entonces, este algoritmo hace lo siguiente, a ver, connected, o sea, strongly connected component algorithm. Ya, y este hace unos pasos, en principio parecen medio extraños, pero después de que uno lo entiende por debajo, eh, en realidad se ve cómo el algoritmo trata de rescatar exactamente una estructura bien específica, ¿sí? Entonces, como entrada tenemos un grafo dirigido, que y como salida, ¿cómo se escucha que estoy probando un micrófono nuevo? Sí, profe, se escucha bien. Ah, ya, bacán. Una función que está comp, que como les decía en la clase anterior, esta lo que hace es, en el fondo, lo que hace el algoritmo por debajo es enumerar las componentes fuertemente conexas, ¿sí? Y a cada vértice le asigna el número de esa componente, ¿sí? Vas a ver, finalmente, si un conjunto de vértices están en la misma componente conexa, si es que los valores que dan a través de esta función son el mismo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, una función comp indicando la pertenencia a las componentes fuertemente conexas. Ya, entonces, primero necesitamos acá tener claro qué es una componente fuertemente conexa, ¿sí? Resulta que, claro, cuando nosotros trabajamos en grafos no dirigidos, ¿sí? Nosotros decimos que una componente conexa de un grafo es el conjunto más grande de vértices que yo puedo armar en una zona del grafo, de manera que cualquier par de vértices de ese grupo tienen un camino que los une, ¿sí? El concepto de componentes fuertemente conexas es el mismo, ¿sí? Para grafos dirigidos. Pero fíjate que en ese caso necesito que haya un camino, por ejemplo, desde el vértice X a Y, y también necesito que haya un camino desde el vértice Y al vértice X. ¿Sí? Necesito los dos caminos, ¿sí? Y que en principio pueden ser con aristas distintas, ¿sí? O sea, van a tener que ser con aristas distintas porque las aristas en el grafo dirigido van apuntando hacia un solo lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo tratamos de encontrar esa estructura, ¿sí? De, en el fondo, encontrar un camino hacia un lado y un camino hacia el otro. Entonces, lo que hace esto es, primero, fijamos un conjunto R vacío y n un natural que lo vamos a hacer cero. Voy a anotar por completo esta parte y después vamos a detallar estas subrutinas, esto que llaman acá visit 1 y visit 2. Entonces, para todo B en los vértices de G, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si B no pertenece a R, si no lo he agregado a esa lista de vértices, finalmente eso es lo que va a pasar. Entonces, hacemos visit 1. Después, esta, finalmente esta subrutina de acá va a entrar varias veces, ¿sí? Se va a llamar a sí misma varias veces, y ahí vamos a ver por qué, ¿sí? Pero luego de eso, vamos a reinicializar el algoritmo, ¿sí? Vamos a volver a hacer R igual vacío perdón, y ahora vamos a tomar otro, que va a ser K igual 0, y después vamos a hacer una rutina que lo que hace es realizar visit 2, que a la larga lo que va a hacer es, va a buscar caminos de vuelta, ¿sí? En el fondo, la rutina visit 1 nos va a armar los caminos de ida y la visit 2 nos va a armar los caminos de vuelta, ¿sí? Y con eso voy a lograr encontrar estas componentes fuertemente conexas, es decir, que entre cada par de vértices tengo un camino de ida y un camino de regreso, ¿sí? Ahora, para esto es súper necesario esto de acá, hacer la rutina visit 1 de manera ordenada, porque lo que va a hacer eso va a ser una buena, y voy a explicar por qué lo digo así, pero va a ser una buena enumeración de los vértices, ¿sí? Entonces, y eso se va a condecir con esto de acá, porque esto me dice, para ir desde el total de vértices hasta 1, ¿sí?
Y acá va a ser importante este orden, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera reversa, ¿sí? Si mi grafo tiene 7 vértices, voy a partir con i igual 7, después voy a hacer igual 6, igual 5, igual 4 y así. ¿Ya? Y eso va a tener que ver con la numeración que se va a hacer finalmente de los vértices en visit 1, ¿sí? Que va a estar dada por cómo se va moviendo este número n de acá arriba, ¿sí? Y este número k de acá nos va a ir marcando las componentes conexas que vamos armando. Entonces, ¿qué hacemos en esta rutina de acá? Dice que si phi a la menos 1 de i no está en R, ¿sí? Y esto de acá tiene que ver con una función que vamos a definir eventualmente, ¿sí? Se define cuando estamos en visit 1. Entonces, hacemos k igual a k más 1 y después hacemos visit 2 del vértice phi a la menos 1 de i. Ok. Ahora, este algoritmo así tal cual está ahí no está diciendo nada porque no conozco las subrutinas, ¿sí? Pero en esencia lo que hacen es lo siguiente. Visit 1 lo que hace es partir entre comillas de un vértice arbitrario, ¿sí? Porque partimos de manera relativamente arbitraria acá porque decimos para todo B en los vértices. Entonces puedo partir con cualquiera, ¿sí? Y lo que va a hacer es armar un árbol, ¿sí? Más bien una arborescencia, porque estamos en grafos dirigidos, así que tengo que ir avanzando en la arista, ¿sí? Con raíz ahí, y en el fondo voy a chequear cuáles son todos aquellos vértices a los cuales puedo llegar desde el que él escogí acá, ¿sí? Y eso va a armar distintas arborescencias dentro del grafo. Y en el fondo eso va a determinar los caminos de ida, ¿sí? Y a medida que se va haciendo eso, voy a ir enumerando de manera ordenada los vértices. Y después para cada uno de esos vértices, en el fondo ahora voy a partir mirando desde el vértice, desde el último que enumeré, o digamos, con índice más alto, y me voy devolviendo para empezar a buscar los caminos que hay de regreso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas subrutinas? Hola María, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿viene usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Entonces, tenemos visit 1. ¿Qué es lo que hace? Primero, lo primero que hace es añadir a R el vértice que metimos dentro de la rutina, ¿sí? Luego, revisa todos aquellos vértices a los cuales puedo llegar desde el vértice B. Entonces, para todo W en los vértices de G menos R, ¿sí? O sea, voy a mirar todos aquellos que aún no visito, pero que los puedo visitar desde B. Entonces, si W, perdón, no, perdón, eso con B, W, voy a pedir que esto esté en la arista de G. O sea, si es que puedo ir desde B hacia W con una arista, hacemos la misma rutina de nuevo, ¿sí? Y aquí voy a explicarles qué es lo que va haciendo esto finalmente después, porque a la larga esto termina siendo una especie de árbol en profundidad, ¿sí? Un DFS, ¿sí? Es un escaneo del grafo, primero en profundidad, ¿sí? Porque fíjense que lo que pasa es que, claro, voy a tomar un vértice acá, un vértice B, acá arriba. Si no está en R, voy a hacer visit 1. ¿Qué hace visit 1? Lo agrego a R y después veo todos aquellos vértices a los que puedo llegar desde B, ocupando acá, y en el fondo voy a tomar uno de ellos, cualquiera, y voy a aplicarle visit 1 de nuevo. Entonces voy a ver, estoy haciéndole visit 1 a este, pero después inmediatamente voy a tomar otro acá, y antes de que visit 1 termine para B, ya se lo voy a estar aplicando a W, y se va a ir encajonando, y en el fondo voy a ir avanzando todo lo que pueda hasta que voy a llegar a un punto en que ya no puedo avanzar más, ¿sí? Entonces es como una búsqueda en profundidad, ¿sí? Después eventualmente de acá me van a salir otro hacia allá, después podría salir algo así,
y después acá al final voy a volver a B, y por acá recién va a terminar la aplicación de visit 1 al vértice, al vértice B. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Es armar un árbol en búsqueda en profundidad. Ya. Ya, entonces hacemos visit 1 de W. Y finalmente acá, es que este es el punto importante, porque cuando recién termina la rutina, aumentamos el valor de n y creamos esta función, que al vértice que estaba viendo, al que le apliqué visit 1, ¿sí? Al que está acá arriba en la entrada, le asignamos el valor n, y esto es más que nada para mostrar que esta función va a ser biyectiva. ¿Sí? O sea, finalmente voy a tener una asignación 1 a 1. ¿Sí? A cada vértice le voy a asignar un único número natural. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Estoy haciendo una enumeración. Por eso está esto de acá. ¿Sí? Técnicamente anotar esto no es necesario, ¿sí? Pero es más claro porque después lo ocupamos así. Pero en realidad aquí lo que estoy diciendo es que por cómo está armado esto, nunca van a haber dos vértices que tengan asignado el mismo n, ¿sí? Y todos los primeros naturales, digamos, de corrido, van a tener asignado un vértice. Y de hecho va a haber un vértice, perdón, va a haber, si tengo n vértices, o m vértices, por decirlo, voy a tener ocupado todos los números desde el 1 hasta el m, ¿sí? Y van a estar en una asignación 1 a 1. Va a ser una enumeración de los vértices simplemente. Y por último, vamos a tener la Profe, segunda parte. Sí, dime. ¿podría explicar de nuevo la 2? Que se me pegó un poquito cuando lo La estaba 2. explicando. Sí, la 2. Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo primero voy a hacerle visit 1 a un primer vértice, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a agregar a R y después voy a mirar todos aquellos vértices a los cuales puedo llegar desde B, ¿sí? Y cuando estoy en 2 digo, ok, puedo llegar a este de acá, W, ¿sí? Entonces le voy a aplicar inmediatamente visit 1 a este. Entonces ahora como que me voy a meter en otra subrutina, ¿sí? Y después para W voy a tener que mirar todos aquellos vértices a los cuales puedo llegar desde W y voy a tener acá un, no sé, un S, ¿sí? Y le voy a tener que aplicar la subrutina S. Entonces lo que va a pasar es que voy a hacer de cierta forma como una búsqueda en profundidad. Voy a avanzar lo más que pueda primero y ahí recién voy a llegar a un punto en que voy a llegar a algún vértice que ya no va a poder, que ya no va a estar conectado con otro vértice que no esté en R, ¿sí? Porque a medida que voy avanzando voy agregando muchas cosas acá también. Entonces voy a llegar, digamos, a una hoja, ¿sí? Y cuando llego a esa hoja, recién va a ser el punto en que no voy a tener que hacerle visit uno a otro y voy a hacer esto de acá abajo, ¿sí? Y termina esto, y ahí en el fondo, ya, supongamos que acá termina la rutina en S, y ahí recién voy a tener que mirar otro de los vértices a los cuales puedo llegar desde W. Y ahí después va a terminar la rutina para ese de allá, después para el tercero que está acá a la izquierda, y ahí recién, después cuando ya recorrí todos los que puedo revisar desde W, voy a poder terminar la rutina visit 1 para W. ¿Sí? Y después como que voy a tener que, después de terminar ahí con W, voy a tener que revisar qué pasa con la rutina para estos otros dos vértices, por ejemplo, que salen desde B. ¿Sí? Y esos podrían tener más ramificación hacia abajo y todo. Entonces, si se fijan, el último vértice para el cual voy a tener que hacer esta asignación que está en 3, va a ser para el vértice con el que partí. ¿Sí? Y como esto va siempre aumentando el valor de n, eso significa que el vértice con el que partí acá arriba va a ser el que va a tener la numeración más alta. ¿Sí se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. De hecho, igual vamos a verlo vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Como para entender cuál es la idea que hay por debajo de la numeración, ¿sí? Ahora, visit 2, ¿qué hace? Visit 2, bueno, antes de que se empiece a aplicar Visit 2 en el algoritmo, de hecho, habíamos vaciado el conjunto R, ¿sí? Ahora lo vamos a empezar a llenar de nuevo, pero ahora en esta rutina en Visit 2 lo que vamos a estar haciendo es de cierta forma buscar, como les decía, los caminos de regreso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es que para todo W en vez de G menos R, hasta aquí exactamente lo mismo de arriba, pero acá hay un pequeño detalle. Con
W, B es la arista de G. Y acá hacemos nuevamente visit 2. La idea de esta parte es en esencia la misma, ¿sí? Que vamos a ir en profundidad nuevamente, ¿sí? Pero ojo con esto, acá ya no voy a buscar aquellos vértices que puedo ir desde B hacia W, sino que voy a ver aquellos vértices que llegan hacia B, como que estoy viendo el grafo dado vuelta, ¿sí? Y eso se condice con el hecho de buscar caminos de regreso, ¿sí? Y 3, hacer eh, comp de B igual a K, ¿sí? Recuerden que en la etapa 4 del algoritmo, ¿sí? Que es cuando se aplica visit 2, estamos manejando un valor de K que se va actualizando acá afuera, ¿sí? Fíjense que a diferencia de visit 1, que el valor de N se va moviendo adentro de visit 1, en visit 2, el valor de K no se altera nunca. Siempre estoy trabajando con el mismo valor de K y solo se altera cuando se cumple esta condición, que, perdón, no está en R. Ahí. El valor de K solo se altera cuando se cumple esta condición, que phi a la menos 1 de I no está en R. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa que en mi conjunto R, donde fui agregando aquellos vértices desde los cuales puedo llegar a B, ¿sí? En el fondo los caminos reversos, resulta que me encontré un vértice acá que no está en ese conjunto. Eso significa que está completamente desconectado, ¿sí? Entonces ahora voy a cambiar, voy a pasar a analizar la siguiente componente conexa, ¿sí? Por eso aumento ahí el valor de K y empiezo a aplicar la rutina visit 2, que es la que me va a determinar cuáles son los vértices que pertenecen a esa componente conexa. Entonces veamos esto con un ejemplo. Voy a ocupar el mismo que está acá en el, ¿cómo se llama? En el libro, pero lo vamos a explicar en detalle. A ver, tenemos este como un hexágono, este grafo, y tiene las siguientes aristas. A ver, tiene esta, y acá importante porque esto está hecho para grafos dirigidos, ¿sí? Entonces acá, de hecho, todas las direcciones en las que estén apuntando los vértices, perdón, las aristas me importan. Esta va hacia allá, esta viene hacia acá, hacia allá, sale hacia aquí. Aquí tenemos hacia los dos sentidos, ¿sí? Y ojo que esas son dos aristas distintas. Aquí, allá, acá y ahí. ¿Sí? Ya, y estas cosas están con nombres, ¿sí? Voy a ocupar la misma nomenclatura acá. C, D, E, F y el de acá adentro es G. Entonces, el algoritmo que me dice primero, me dice para todo vértice, los vértices del grafo, tengo que hacer, si es que no está en R, hago visit 1, ¿sí? Entonces tengo que partir con alguno, ¿sí? Vamos a partir con A, ¿ya? Entonces primero vamos a dejarlo marcado, ¿sí? Y aquellos vértices que ya están quedando dentro del conjunto R, los voy a ir marcando con rojo, ¿sí? Entonces, parto con A, le aplico visit 1 y ahí lo agrego a R, ¿sí? Y ahora lo que me dice el algoritmo visit 1 es que, bueno, una vez que lo agrego, tengo que ver todos aquellos vértices que no están en R, o sea, todos los vértices que están en blanco todavía, a los cuales puedo llegar desde B en un paso, ¿sí? Y para cada uno de ellos hacemos visit 1. Entonces, hasta ahora, fíjense, n vale 0, ¿sí? Ahora, ¿a cuáles vértices puedo llegar desde A? Puedo llegar solamente a este de acá, ¿sí? N sigue valiendo 0. Luego esto me dice, ok, ahora que ya estoy acá en este vértice G, tengo que ver si es que puedo llegar a algún otro vértice, ¿sí? Y para cada uno de ellos,
tengo que hacer nuevamente visit 1. ¿Sí? Entonces voy a moverme, por ejemplo, a B primero. ¿Sí? Vuelvo acá. Lo agrego. Y ahora tengo que ver todos aquellos vértices que puedo alcanzar desde B y que no estén en R. ¿Sí? Y el único al que puedo llegar desde B es A. ¿Sí? Entonces, para B ya no tengo que aplicarle visit 1 a nada, una vez que ya estoy acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí llegué al final y se va a acabar la rutina para B. Entonces ahí me dice n igual a n más 1, o sea, ahora n vale 1. Y a ese vértice, al vértice B, le asignamos el valor n, o sea, 1. Entonces esto lo vamos a numerar. Este va a ser ahora 1. Bueno, entonces se acabó la rutina ahí. Pero ¿desde dónde llegué a B? Llegué desde G. Era ahí donde estaba revisando todas las cosas, todos los vértices que podía alcanzar desde G. ¿Sí? Entonces estamos acá en G. También puedo llegar al vértice D. ¿Sí? Y desde el D puedo llegar al E. Y desde el E no puedo llegar a ningún vértice blanco. ¿Sí? Entonces ahora esto va a tomar, vamos a llegar al final de la rutina para E, así que ahora N aumenta una vez más y le asigno el valor 2 a ese vértice. Y ahora tengo que volver acá. Estábamos en D. Ahora desde D no puedo llegar a ninguna parte más. Así que termina la rutina para D. Aumenta N en 1 y se lo asigno. Luego, ¿de dónde venía yo? Venía de G. Estoy acá. Desde G todavía puedo alcanzar algo más. Puedo llegar a F. ¿Sí? Llego a F. ¿Desde F puedo ir a alguna parte? No, porque puedo ir solamente a A y a E, que ya están en rojo. Así que ahí se acaba la rutina para F, aumenta N en 1, así que ahora vale 4 y se lo asigno a F. Vuelvo a G, que era donde estaba. Desde G ya no puedo ir a ninguna parte más, así que se acabó la rutina para G. Así que aumento en 1 el valor de N y nos quedan 5. Dime. Dímelo. Ahí en G, cuando fue hacia el E, Ujú, de G a E, ¿por qué ujú. puso el 2? Porque igual tenía como otro camino hacia el D, po. A ver, porque me fui de G a D, después de D a E. ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí, Ahora ese sí. fue. Sí. Eh, cierto, de eras que podía ir a. Claro, sí, acá pasó eso, ¿sí? Porque todo depende del orden en que uno vaya viendo, ¿sí? Porque acá en este caso fui siguiendo el orden alfabético que tenía de los vértices, ¿sí? Pero eso fue arbitrario, ¿sí? Entonces, claro, hice B primero, después vi D, y desde D podía llegar a E, ¿sí? No fue que desde G me fui a E, ¿sí? Ah, ya, Fue que desde entiendo. D me fui a E, ¿sí? Ahora yo podría haberlo hecho al revés, desde G podría haberme ido a E y desde E a D, ¿sí? Por ahí. Y ahí estos dos hubiesen quedado con una numeración intercambiada. Este hubiese quedado con un 2 y este con un 3. Ah, ya, profe, ahora entendí. ¿Sí? Gracias. Ya, de nada. Entonces decía, sí, terminó la rutina para G, así que había aumentado en 1 y ahora vale 5. Quedó con el número 5, el G. Y como terminó la rutina, ahora tengo que volver al vértice con el cual llegué a G, ¿sí? Que era el A. Y para el A ya no tengo nada más que revisar, pues. Ya para el A no hay ningún otro vértice que salga desde, o sea, ninguna otra lista que salga desde A, ¿sí? Y llegue a algún vértice que está en blanco. Entonces termino la rutina para A y esto queda con 6. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó fue, ya dijimos, para todo vértice, en los vértices de G, lo que hice fue hacer esto de acá. Pero fíjense que ahí lo único que hice fue aplicarle este visit que está acá afuera, en la etapa 2, se lo apliqué solamente a A. Y todos los otros se aplicaron acá adentro, ¿sí? Entonces, recién aquí terminamos la revisión de un primer vértice aquí en la etapa 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque todos los demás estaban dentro. ¿Sí? Sí, profe. Acá en términos del algoritmo solamente le apliqué el visit 1 a A, acá. Bueno, pero ahora tengo que hacerlo para todo el resto. Y tengo que chequear cuáles de ellos no están en R. Entonces, si se lo aplico, si reviso ahora el vértice B, ya está en R.
reviso el vértice C. Ese vértice C todavía no está en R. Entonces vamos a aplicarle visit 1. ¿Sí? Acá en el paso 2 del algoritmo acá. ¿Sí? Entonces le aplicamos visit 1 y ahora voy a marcarlo con otro color. Lo voy a marcar con... No, lo voy a marcar con rojo. Si da lo mismo, si estos son las cosas que voy metiendo a R. ¿Sí? Ahí. Entonces, tenemos C. La pregunta es, desde C, ¿puedo ir a algún vértice que no esté en R? Y la respuesta es no, no puedo ir a ninguna parte. ¿Sí? Porque el G y el D, que son los únicos que son alcanzables desde C, ya están en R. Entonces eso significa que tengo que pasar a la parte de acá abajo, o sea, aumentar en 1 y asignarle ese número al vértice. Así que este de acá va a quedar marcado con el número 7. ¿Sí? Ahora, en términos prácticos, ¿qué hicimos con esto? Si yo lo miro en detalle, lo que hicimos fue quedarnos con estos vértices de acá, nos quedamos siempre con todos los vértices. Y yo voy a marcar, digamos, las aristas que fui ocupando en el camino. ¿Sí? Primero, ocupamos la que iba desde A hacia G. Después ocupamos la que iba desde G hacia B. La que iba desde G hacia D. Después ocupé la que iba desde D hacia E. La que iba desde G hacia F. ¿Sí? Esas son las aristas que ocupamos en el fondo cuando fuimos viendo los vértices vecinos. ¿Sí? Y lo que ocurrió acá es que finalmente tengo dos grupos de vértices. ¿Sí? Tengo estos de acá y tengo este grupo de acá. ¿Sí? Eso es finalmente lo que tenemos hasta ahora en el algoritmo. ¿Sí? Acá, ¿cuáles son estos? Son todos aquellos vértices que son alcanzables desde A. ¿Sí? Parto desde el vértice A y a cualquiera de estos de acá puedo llegar por un camino que es válido en el grafo dirigido. ¿Sí? Y todos estos de acá son los que son alcanzables desde C. ¿Sí? ¿Por qué desde C? Porque fue al que le apliqué visit acá en la etapa 2. ¿Sí? Fue a C al cual le apliqué. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace la función visit 1. ¿Sí? Reúne de cierta forma todos aquellos vértices que son alcanzables desde una raíz. ¿Sí? Ahora, vamos a mantener la numeración. ¿Sí? Porque hay otra cosa importante sobre esta numeración que va a ser súper importante para el desarrollo de la segunda parte del algoritmo. 6. ¿Sí? Yo este grafo lo puedo anotar de otra forma. ¿Sí? Lo voy a anotar así. Tengo el vértice, perdón. Tengo el vértice acá, que es el vértice 6. Después ese va a bajar un nivel al vértice 5. Desde el 5 salen 3 ramas. ¿Sí? Vamos a tener una hacia acá, hacia la izquierda, que va a ser el vértice 1. Después tengo otra rama, que va a ser esta de acá, que tiene dos niveles más. Entonces vamos a tener acá, que este es el vértice 2 y este es el vértice 3. Y acá tiene una última rama, que es el vértice 4. ¿Sí? Entonces, si se fijan lo que está haciendo, bueno, hizo eso y aparte armó otro árbol ahí, con otra raíz, ¿sí? Que es el vértice C, que quedó con el número 7. ¿Sí? Estos dos grafos, digamos, son equivalentes, ¿sí? El que está acá a la derecha y este de acá. ¿Sí? Los reordené simplemente. Entonces, fíjense que esto en esencia, en resumen, lo que hace es partir desde un vértice, avanzar todo lo que puedo y cuando llego al final pongo un número. Después voy a continuar con el siguiente número, ahora voy a aumentarlo en 1. Me devuelvo
Y si desde el anterior podía ir a más partes, bueno, desde ahí avanzo hasta el final y pongo el siguiente número. ¿Sí? Me devuelvo 1. Desde este de acá me voy a todas las partes que puedo ir, en este caso no puedo ir a ninguna parte más, y le pongo el número ahí. ¿Sí? Después vuelvo y vuelvo a revisar acá si es que puedo ir a todas las partes que pueda, y cuando termino pongo el número. ¿Sí? Y así después me voy devolviendo y voy enumerando. Eso lo que va a hacer es que al final las raíces de esta arborescencia siempre van a tener dentro de su grupo la numeración más alta. ¿Sí? Y en general, las raíces van a tener números altos. ¿Sí? Las raíces de esta arborescencia van a tener números altos. Por eso después en la segunda etapa empezamos a ver desde el total de vértices hasta 1. Empezamos a ver los números naturales ahí en orden decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quiero enfocar en las raíces primero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, pasemos a la siguiente etapa. ¿Qué hacíamos? Bueno, ahora hacemos R igual vacío nuevamente y K igual 0. Y partimos ahora para ir desde el total de vértices, que en este caso tenemos 7 vértices, hasta 1. Y vamos a hacer esto. Si es que la preimagen del número no está en R, entonces aumentamos K en 1 y hacemos visit 2. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar acá. Tenemos este grafo. Tengo que partir aquí, con 7. Me dice que tengo que partir con el número más alto. Y claro, la preimagen de 7 es el vértice C. ¿Sí? Lo tenemos acá arriba, es el C, según la numeración que le dimos. Y C no está en R, porque de hecho R está vacío en este momento. Así que le tengo que aplicar visit 2. Visit 2, ¿qué hace? Agrega el vértice al conjunto R. Así que ahí lo agregué, lo marqué en rojo. Y ahora tengo que ver todos aquellos vértices a los cuales, con los cuales puedo volver a C. ¿Sí? Todos aquellos vértices que parto desde aquel vértice y llego a C. Eso es lo que estoy buscando. Si yo miro acá el grafo original, no hay ninguno. ¿Sí? No hay ningún vértice que llegue, o sea, no hay ninguna arista, perdón, que llegue hacia C. ¿Sí? Así que a C no puedo llegar desde ningún otro vértice. ¿Sí? Entonces, para cada uno de ellos hacemos visit 2, no hay ninguno. Así que ahí paramos. Y me dice hacer comp de B igual K. Entonces, vamos a tener que, voy a ir anotándolo, voy a anotarlo aquí al lado. Vamos a tener ahora que comp del vértice B, que era la preimagen de 7, o sea, del vértice C, igual a 1. ¿Sí? Y volvemos, porque ahí se terminó visit 2 para esto. ¿Sí? Entonces ahora tengo que seguir con el siguiente I. Sería I igual 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacerle visit 2 a este de acá. Y ahora tengo que analizar todos aquellos vértices desde los cuales puedo llegar hacia el vértice que tengo marcado acá como 6, que es el vértice A en el grafo original. ¿Sí? Y le aplico visit 2. Entonces, resulta que en el grafo original, para llegar a A, puedo llegar desde B y desde F. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con B primero, que es el que está marcado como 1. Y a cada uno de ellos dos les tengo que aplicar visit 2. ¿Sí? Y en ese orden. Entonces primero le aplico visit 2 a este de acá. Y ahora yo me pregunto, al vértice B, ¿desde dónde puedo llegar? Puedo llegar, por ejemplo, desde G. ¿Sí? Y desde ningún otro, de hecho. ¿Sí? Desde G, que es el vértice 5, que es este de acá. Y luego tengo que aplicarle ahora entonces al vértice 5. ¿Sí? Pero resulta que al vértice 5 puedo llegar ¿desde dónde? Necesito ver los que me permiten llegar al vértice 5 que no estén en R. A ver, acá puedo llegar desde C.
que ya está en R, ya lo ocupamos. Y puedo llegar desde A, que también ya lo ocupamos. Entonces, ahí terminamos. ¿Sí? Y entonces hacemos la función comp de G igual a 2, que era el valor que tenía acá en este momento. Ya, pero resulta que ahora yo al vértice G llegué desde el vértice B. ¿Sí? Ahora, ¿puedo llegar a B desde algún otro? Resulta que no. ¿Sí? Ya lo analicé todos, así que ahora termina la rutina para él y vamos a tener que comp de B va a seguir siendo 2 porque el valor de K no lo hemos alterado. Y después vuelvo a A. ¿Puedo llegar desde alguna otra parte? Sí, desde el vértice F. ¿Sí? Entonces ahora vamos a analizar allá, marcamos el vértice F acá. Y me pregunto ahora, al vértice F, ¿desde dónde puedo llegar? Puedo llegar solamente desde G, pero G ya está marcado. ¿Sí? Entonces se acaba la rutina para F y vamos a tener que comp de F va a ser igual a 2. Y voy a tener que volver a analizar el vértice de donde venía, que era el vértice A. Ahora, vértice A, ya no puedo llegar a A desde ninguna otra parte, así que se acaba la rutina para A. Entonces asignamos comp de A igual 2. ¿Sí? Y se nos acaba la rutina visit 2 que habíamos hecho aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? Y en el fondo veo los caminos reversos ahora. Y eso me permite después asegurar que entre cualquier par de vértices que estén en este grupito, voy a tener el camino de ida, porque lo encontré en la primera etapa, y ahora tengo el camino de vuelta, porque lo aseguré acá en esta. ¿Sí? Ya. Entonces, después tengo que seguir revisando, digamos, tengo que seguir con esta rutina, porque ya vimos acá para igual 7 y para igual 6. Ahora, igual a 5, ya está listo. Igual a 4 también. Entonces ahora me voy a ir igual a 3. Entonces le tengo que aplicar acá a este de acá. Vértice 3, que es D. Entonces, mi pregunta es, ¿desde cuáles puedo llegar a D? Puedo llegar desde 3 vértices. Desde el C, que ya lo marcamos, desde el G, que también lo marcamos, y nos queda el E, que es el 2 de acá, que ese no está marcado. ¿Sí? Entonces, saltamos hacia allá y le aplicamos visit 2. ¿Sí? Y ojo, y en este momento ya aumentamos en 1 el valor de K. ¿Sí? Y ahora el vértice E. ¿Cuáles llegan al vértice E? Bueno, resulta que ahora ya están todos marcados. Así que ya no hay ninguno que pueda llegar a E y que no esté marcado. Así que ahí se acaba la rutina para E. Y vamos a asignar entonces ahora comp de E igual a 3. Después voy a tener que volver desde E hacia donde venía, que era el D, perdón. Y el D ya no puedo llegar a D desde ningún otro vértice, ¿sí? Que no esté marcado. Entonces, ahora se acaba la rutina para él y quedamos con comp de D igual a 3. Y bueno, termino de Profe, revisar. Dime. ¿por qué L era 3? Perdón. Porque cuando terminamos con el vértice A delante, acá, Ujú. ¿sí? Y ahí hicimos esta asignación, se acabó la rutina aquí. En el fondo terminamos de revisar con igual 6. Ya, ¿Sí? Entonces después volvimos hacia acá arriba y el I fue descendiendo hasta que llegamos a I igual a 3. ¿Sí? Y cuando I igual a ya. 3, resulta que el vértice que está asociado a 3 no estaba en R, entonces ahí hicimos K igual a K 1. Entonces ahí pasamos ahora a que K valía 3. Ya. ¿Sí? Gracias. De nada. Y bueno, ahí terminaron todas las rutinas. Después aquí, claro, voy a tener que revisar acá con I igual 2, que ya está marcado, I igual a 1, que también está marcado, así que se acaba el algoritmo. ¿Sí? Y finalmente, esto de acá es lo que nos entrega el algoritmo, ¿sí? Y que si lo traduzco en el grafo original, va a ser lo siguiente. Voy a tener el vértice C
voy a poner los vértices ahora con distintos colores. Voy a tener el vértice C, que va a estar en rojo. El vértice D y E, que van a estar en azul. D y E, que van a estar en azul. Y en verde van a estar todos los demás, ¿sí? Que van a ser los que quedaron asignados con el número 2. ¿Sí? Entonces voy a tener acá 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y voy a anotar por completitud las aristas que habían acá originalmente. Hacia allá, esto venía hacia acá, ahí. Ok. Y B, C, D, E, F, G. Y ahora resulta que, claro, en este grafo resultante, que en el fondo dejé coloreados las distintas componentes conexas, resulta que estas son componentes estrictamente, fuertemente conexas. ¿Sí? ¿En qué sentido? Desde A puedo ir a cualquier vértice verde. ¿Sí? Para ir al B me doy la vuelta por acá. Para ir al G me voy directamente acá. Y para el F me doy la vuelta por acá. Desde el B puedo ir al A, al G y al F. Y desde el G puedo ir al B, al A y al F. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿podrá ser quizá que puedo ir desde alguno de estos de acá, desde estos verdes? ¿Podré ir ida y vuelta a algunos de estos de acá? Y la respuesta es no. ¿Sí? Porque de hecho, desde cualquiera de esos verdes, simplemente no puedo ir hacia C. ¿Sí? Porque de C solamente salen cosas. Y, por ejemplo, yo sí puedo ir a D, por ejemplo, pero desde D no puedo volver. ¿Sí? Porque desde el D me quedo encerrado. Solamente puedo ir al E. ¿Sí? Y desde el E solamente puedo ir al D. ¿Sí? Y me quedo en ese loop. ¿Sí? Y ese mismo loop es el que hace que en realidad estas dos formen una sola componente conexa por sí mismo. ¿Sí? Y el hecho de que C esté aislado, en el fondo nada llega a C, hace que C sea su propia componente conexa. ¿Sí? Esa es la idea del algoritmo. Entonces la primera etapa lo que hace es, primero desde un vértice, ver todos los que son alcanzables desde ahí en un árbol hacia abajo. ¿Sí? Y eso va, en el fondo, va a crear varios árboles distintos dentro del grafo. Y después lo que trato de ver es, para cada una de esas raíces, ver desde qué vértices puedo llegar a esas raíces. ¿Sí? Porque si puedo llegar a esa raíz, significa que desde ese otro vértice que llega a la raíz, puedo alcanzar todos los de abajo. ¿Sí? Y eso me permitiría, en el fondo, armar como un ciclo dentro de este grafo dirigido. ¿Sí? Porque al final eso es lo que se necesita para una componente fuertemente conexa, que hayan ciclos. ¿Sí? Bacán, bacán. ¿Sí? Es bien elaborado el algoritmo, pero después de que uno lo visualiza de esa forma, que en el fondo estoy haciendo dos árboles distintos, uno para buscar caminos directos y otro para buscar caminos reversos, se simplifica un poco. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, lo que pasó acá. En la primera etapa, en este grafo se armaron dos árboles distintos. ¿Sí? Este de acá y este de acá. Y resulta que finalmente después este primer árbol se dividió en dos partes, en dos grupos. ¿Sí? Que finalmente fueron aquellos vértices que quedaron con el número 2 y aquellos que quedaron con el número 3. Y eso tenía que ser así, eso siempre va a ser así en general. ¿Sí? Los árboles que se forman acá, después o bien van a quedar enteros o se van a dividir en otras partes. Y las componentes conexas quedan contenidas en estos grupos de vértices. ¿Sí? ¿Y eso es por qué? Eso es porque esto de aquí ya me está entregando los caminos de ida. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando vértices que tengan caminos de ida y vuelta, bueno, necesito al menos el de ida. Así que aquí no puedo salirme de este grupo de vértices. ¿Sí? Y cuando le agrego más encima la condición de que sean los caminos de vuelta, ahí lo que puede pasar es que este grupo de vértices se me separe en dos grupos o más grupos. ¿Sí? Que es lo que pasaba en este caso, justamente. ¿Sí? Bacán. Entonces, vamos a hacer una pausa ahora. Y lo que vamos a hacer después, vamos a jugar un poquito con un
con un, déjenme copiarlo acá, con un grafo en específico, va a ser este de acá, pensando en el problema que estábamos estudiando en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a tomar este grafo y vamos a buscarle su árbol generador o alguno, en realidad sería eso, alguno de sus árboles generadores de peso mínimo. ¿Sí? Y vamos a hacerlo estudiando dos algoritmos, que uno es el algoritmo que vimos ya, que es el algoritmo de Kruskal, y vamos a estudiar un poquito el algoritmo de Prim, y vamos a ver que, bueno, finalmente los dos nos van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Pero además de eso, vamos a ver que cada uno de esos dos algoritmos se basa en una equivalencia específica de que el árbol sea óptimo, ¿sí? Que habíamos visto que el árbol es óptimo, sí, solo sí, para toda arista que no esté en el árbol, el camino que une esos dos vértices dentro del árbol, todas sus aristas tienen peso más chico. Y la otra que era esta cosa de los cortes, ¿sí? Si yo le elimino una arista al árbol y veo el corte que queda, en el corte en el grafo original, todas las aristas que quedan ahí tienen peso mayor o igual a la que había escogido, ¿sí? Entonces, eso da la optimalidad, ¿sí? Y vamos a ver que estos dos algoritmos ocupan esas cosas de forma bien, eh, bien simpática, diría yo, ¿sí? Una forma bien simple después de que uno la visualiza, ¿sí? Y bien práctica. Y vamos a ver que en realidad esos dos algoritmos, de hecho, los vamos a hacer a mano, vamos a darnos cuenta que son algoritmos bastante rápidos, ¿sí? Y que resuelven el problema de forma bastante eficiente, ¿sí? Entonces, seguimos en 10 minutos. A las 11:20 seguimos, ¿ya? Ahí estamos hablando. Entonces, la clase anterior lo último que hicimos fue dejar enunciado este algoritmo, que es el algoritmo de Kruskal, que toma como entrada un grafo conexo no dirigido y una función de peso sobre ese grafo, ¿sí? Como en el ejemplo aquí a la izquierda, ¿sí? Este de acá, que cumple todas las condiciones. Y lo que queremos obtener es a partir de esto un árbol generador T de este grafo que sea de peso mínimo, ¿sí? Y lo que hacía este algoritmo es, primero, ordenar las aristas según sus pesos. De menor a mayor. ¿Sí? Digamos, E sub 1 menor o igual a menor o igual a E sub m. Perdón. C de E sub 1 menor o igual hasta C de E sub m. Y ojo ahí que las desigualdades no necesariamente son estrictas porque pueden haber aristas con pesos iguales, como es el caso del ejemplo, de hecho. Segundo, fijar P, que va a ser el árbol con el que vamos a construir, va a partir siendo todos los vértices y ninguna arista, ¿sí? Eso es un árbol. O sea, perdón, eso no es un árbol, eso es un grafo que en principio está vacío, pero le vamos a ir agregando las aristas necesarias para que se convierta en un árbol. ¿Sí? Eso finalmente va a contener el árbol que queremos. Y finalmente lo que vamos a hacer es que para i desde 1 hasta m, o sea, para cada arista, ¿sí? Que ya las tenemos enumeradas de forma que sus pesos van de menor a mayor, si vamos a hacer lo siguiente, si t le agrego la arista sub i, si resulta que ese grafo no contiene ciclos, entonces hacemos t igual a t más e sub i, ¿sí? O sea, en el fondo, veo la siguiente arista con peso menor que todavía no reviso. Si al agregarla no se me forma ningún ciclo, entonces la agrego a mi grafo t, ¿sí? Y si no, sigo, ¿sí? Y eso es todo el grafo. Oye, perdón, ese es todo el algoritmo, ¿sí?
Entonces veamos cómo se comporta esto, este algoritmo de aquí, para el grafo que tenemos acá arriba. Entonces, primero, ordenar las aristas según sus pesos de menor a mayor. Entonces voy a anotar de nuevo el grafo acá. Y voy a dejar de lado los pesos por ahora, sino que solamente voy a enumerar las aristas. La de por ahí, D y G. Y las aristas que tenemos son estas de acá. Tenemos esa, ¿sí? Acá, tenemos otro triángulo acá, otro triángulo aquí, otro acá, otro ahí, ahí y ahí. Y vamos a empezar a enumerar. Entonces, ¿cuál es la de menor peso acá? Es la arista que está arriba, la que une B con E. Entonces a esta le vamos a poner el número 1. ¿Sí? Ojo, estos no son los pesos, ¿sí? Estos van a ser la numeración que voy a ocupar de la arista. Después tengo las aristas que pesan 3, ¿sí? Que acá indistintamente, como son lo mismo, pesan lo mismo, voy a ponerle dos números ahí, 2 y 3. Después las que pesan 4, 4 y 5. Después las que pesan 5, acá, vamos a poner acá 6 y 7. Después las que pesan 6. Van a ser acá 8, 9, 10 y 11. Ay, me faltó una, perdón. Perdón. 6, 7, 8 está acá, que esta también pesa 5. Ahora sí. Y las que pesan 6. 9, 10, 11 y 12. Ahí sí. ¿Ya? Esa es la enumeración. Ahí cumplí ya mi etapa 1. ¿Sí? Ordené las aristas según sus pesos de menor a mayor. Y ahora vamos a armar. Entonces lo que voy a hacer es tomar todos los vértices y ninguna arista. B, C, D, E, F y G. ¿Ya? Entonces ahí tengo lista la etapa 2. Y ahora, para cada una de estas aristas, desde 1 hasta M, tengo que ir chequeando si es que al agregar a este nuevo grafo se forma ciclo o no. Y si es que no, agrego efectivamente al grafo. ¿Sí? Entonces, arista 1, obviamente no se va a formar ningún ciclo, ¿sí? Porque estamos recién partiendo. Listo. Arista 2, que es la que une A con C, tampoco forma ciclo, así que la agrego. Arista 3, que es la que une E con F, tampoco forma ciclo, la agrego. Arista 4, que es la que une B con C, tampoco forma ningún ciclo, así que también la voy a agregar. Arista 5, que une F con G, tampoco, así que la agrego. Arista 6, que es la que une A con B, esa forma un ciclo, así que no la voy a agregar. ¿Sí? La voy a marcar acá arriba como que esa de ahí no la agrego. Arista 7, que es la que une E con G, también forma un ciclo. ¿Sí? Se forma este triángulo acá. Entonces tampoco la voy a agregar. Arista 8, que es la que une D con C, esta tampoco forma ciclo, así que la agrego. Después la 9, que es la que une B con D, esa forma un ciclo, así que la dejo de lado. Arista 10, que es la que forma D con E, también forma un ciclo, se forma este triángulo grande acá, así que no la voy a agregar tampoco. Arista 11, que es la que une D con F, esa también forma un ciclo, ¿sí? Se forma digamos, esta parte, los tres lados de un cuadrado, y esta punta que va hacia acá adentro, así que tampoco la voy a agregar. Y por último, la que une C con F, esa forma este cuadrado de aquí, ¿sí? Así que tampoco la agrego. Y listo, ahí está mi árbol generador, ¿sí? A ver, primero vemos que es un árbol, ¿sí? Es un grafo conexo y que no tiene ciclos, ¿sí?
Estamos convencidos de eso. De hecho, otra forma de verlo es que este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 vértices, ¿sí? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Entonces tiene una arista menos que la cantidad de vértices y no tiene ciclos, ¿sí? O es conexo y tiene una arista menos que vértices. Recuerden que todas esas cosas son equivalentes, ¿sí? Para los árboles generadores. Ahora, ¿qué me asegura que esto tiene peso mínimo? ¿Sí? Fíjense que pasa lo siguiente. Si yo tomo cualquier arista que no pertenece al grafo, que no pertenece al árbol, ¿sí? Que voy a marcarla acá con líneas entrecortadas azules, ¿sí? Todas las aristas que estaban en el grafo original, pero que no quedaron al final en el árbol, son todas estas de acá. ¿Sí? Y acá en este paso voy a anotar en verde sobre las aristas los pesos originales en el grafo de acá arriba, y voy a anotar en azul sobre las aristas azules los pesos que tenían en el grafo original también. ¿Sí? Entonces tenemos acá 3, 4, 5. Tenemos un 2 acá arriba, un 3 y un 4. Y en las otras tenemos 5, tenemos un 6 acá, este también es un 6, esto también pesa 6, esto también, y esta de acá pesa 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, la arista que une A con B, que no está en el árbol, ¿sí? Pesa 5. Y el camino que une A con B en el árbol es este que pasa por esta arista de acá, que pesa 3, y esta que pesa 4. ¿Sí? Entonces fíjense que los pesos de estas dos, cada una, son más chicos que 5. Así que eso está bien, ¿sí? Por esta, por esta cosita de acá, por este teorema, ¿sí? Para cada arista que esté en el grafo pero no esté en el árbol, lo que necesito verificar es que ninguna arista en el X y camino dentro del árbol tenga un costo más grande que E, ¿sí? Y acá todos los costos son menores o iguales, ¿sí? Así que eso está bien. Con esta de 6 lo mismo, ¿sí? Une B con D. Dentro del árbol, el camino que une B con D tiene esta arista que pesa 4 y esta que pesa 5. Así que esos dos costos también son menores o iguales, así que está bien. Acá, C con F. El camino que está en el árbol que une C con F tiene una arista que pesa 4, otra que pesa 2 y otra que pesa 3. Así que nuevamente se verifica lo que necesito. D con F, esta arista que pesa 6, y dentro del árbol, para unir D con F, me tengo que dar la vuelta por acá. Tengo que ir 5, 4, 2 y 3. ¿Sí? Son todos valores menores o iguales, así que estamos bien. Lo mismo con D, con la arista que une D con E, que ahí el camino que tengo que andar es 5, 4, 2, así que nuevamente todos los costos son menores o iguales que 6. Y entre E y G tengo esta arista de costo 5, pero dentro del árbol el camino tiene pesos 3 y 4. Así que, perfecto, este árbol es óptimo. ¿Sí? Entonces esto óptimo, es óptimo por el teorema de la clase anterior. ¿Sí? Ahora, en términos del algoritmo, ¿qué me asegura que efectivamente, porque esto pudo haber sido una coincidencia? ¿Sí? Vimos que el algoritmo funciona en un ejemplo. Podría ser que justo para este caso particular funcione, pero que hayan otros que no. ¿Qué me asegura que este árbol generador va a ser de peso mínimo? Primero, resulta que lo que estoy haciendo es que entre cada... veamos primero que esto es un árbol, ¿sí? Fíjense que el algoritmo me asegura que esto nunca va a tener ciclos, ¿sí?
Entonces, ¿de qué manera podría no ser un árbol generador al final? Podría ser que al final el grafo no sea conexo, el T, ¿sí? Podría ser que este conjunto efectivamente, el que está marcado en verde, no tenga ningún ciclo, pero no sea conexo, o sea que habrían dos vértices que no están unidos entre ellos, ¿sí? Pero yo sé que mi grafo original es conexo, ¿sí? Así que hay algún camino por ahí, ¿sí? Lo que significa que yo podría eventualmente agregar esas aristas, porque en algún momento las voy a revisar, ¿sí? Si no las agregara y si mi resultado final no fuese conexo, ¿sí? Eso significa que dentro de mi grafo lo que tuvo que ocurrir es que el único motivo para no agregar una de esas aristas es que al agregarla se formase un ciclo, ¿sí? Pero bueno, si al agregarla se formaba un ciclo, significa que ya había un camino que unía esos dos vértices, ¿sí? Entonces es imposible que el grafo final no sea conexo, ¿sí? No sé si se visualiza ese argumento. Ya. Entonces con eso yo puedo concluir que el resultado siempre va a ser un árbol, ¿sí? ¿Y por qué puedo asegurar que va a ser de peso mínimo? Y eso es simplemente porque voy a darle prioridad siempre a las aristas con costo o con peso más bajo, ¿sí? Y eso me va a asegurar que después todas las aristas que quedan fuera del árbol siempre van a tener peso mayor o igual a las que quedan en el camino, ¿sí? Profe, yo no entendí muy bien lo último. Ya, Si lo podía repetir, por sí. favor. A ver, si es que el resultado final, por ejemplo, supongamos que el resultado final no tiene esta arista, la que pesa 2, ¿sí? ¿Cuál podría ser uno de los motivos para no agregar esa arista? Tendría que ser porque se formó un ciclo. Es como el único motivo por el cual yo no agregaría esa arista, ¿sí? Es porque al momento de agregarla se formó un ciclo, ¿sí? Pero si se formó un ciclo, significa que en el grafo con las aristas que ya había agregado, había un camino que unía B con E. O sea, el grafo ya era conexo. O sea, el camino entre B y E ya existía, ¿sí? Entonces es imposible que el resultado al final sea disconexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, eh, me gustaría verlo, a ver, veamos lo siguiente. Supongamos que el algoritmo, después de hacer todo, voy a pensar en otro grafo, ¿sí? Supongamos que al final queda así y acá, no sé, había una arista más acá y dos más, ¿sí? Y esa no la agregué. Por algún motivo, el algoritmo no la agregó, ninguna de esas tres azules, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál es el único motivo por el cual estas aristas no fueron agregadas? Fue porque cuando fui desarrollando el algoritmo, al hacer este test de si al agregar la arista había ciclo o no, esta cuestión me decía, sí, se forma un ciclo. Bueno, pero si al agregar esta se formaba un ciclo, significa que en alguna otra parte en el grafo ya había un camino entre esta arista y esta arista de acá. ¿Sí? Porque esa es la única forma de que al agregar esta de acá se forme un ciclo. ¿Sí? Bueno, entonces eso significa que estas dos ya estaban agregadas desde antes. ¿Sí? O ni siquiera esas dos, porque si no ahí se ve feo. Significa que esta ya estaba agregada. ¿Sí? Pero si yo miro ahora eso, resulta que ese grafo ya era conexo. ¿Sí? El grafo no es disconexo, terminó siendo conexo igual, porque ya tenía que haber un camino. ¿Sí? Esa es como la contradicción que se forma. Ya entendí. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. Entonces, bueno, y es óptimo, bueno, por lo que mencionaba, como le doy prioridad a las aristas con menor peso, eso me fuerza a que en general las aristas que van a quedar fuera van a ser con las que tienen peso muy grande. ¿Sí? Y eso me va a asegurar la condición B del teorema. ¿Sí? Ahora,
hay otro algoritmo que en esencia resuelve el mismo problema, ¿sí? Que el algoritmo de Prim. ¿Sí? Voy a ponerlo acá, input y output son los mismos, exactamente los mismos de Crucial. ¿Sí? O sea, toman la misma entrada, un grafo conexo no dirigido con una función de peso y me entrega un árbol generador de peso mínimo. Pero este afronta el problema de una forma distinta. ¿Sí? Lo que hace el algoritmo de Prim es escoger un V en los vértices de G cualquiera. ¿Sí? Y vamos a fijar P igual a el grafo que tiene solamente al vértice B y no tiene ninguna arista. Y ahora ya no vamos a partir con todos los vértices, vamos a partir solamente con ese. Y segundo, mientras los vértices de T no sean los mismos vértices de G, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, escoger una arista E en el corte dentro del grafo G de los vértices de T de peso mínimo. Y hacer T igual a T más E. ¿Esto qué es lo que hace? Vamos a anotar el mismo de antes. Voy a copiar esto de acá para abajo para tener eh, los pesos. Esto luego. Entonces tenemos A, B, C, me faltó una acá, D y acá también. E, F, G. Y los pesos que tenemos en este caso son 2, 6, bueno, son los mismos pesos. 6, 5, 6, 4, 3, 5, 5, 3, 4. Ya. Esto lo que hace primero es partir con un vértice cualquiera. Dígame un vértice. De la A a la G, elijan uno. El B. El B, ya, vamos a partir con el vértice B. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace este algoritmo bueno, vamos a escoger B y vamos a partir con el grafo que tiene solamente a B y no tiene ninguna arista. ¿Sí? Ahí está la etapa 1. Ahora, los vértices de T son distintos a los vértices de G. Sí, le faltan un montón de vértices al grafo T que está acá a la derecha. Entonces me dice, entonces en ese caso lo que tengo que hacer es escoger una arista E que esté en el corte de G, en el corte dentro del grafo G, en el corte del grafo completo, mirando como subconjunto de ese grafo los vértices de T. En este caso los vértices de T son solamente B, entonces voy a marcar acá, así. Ese es mi corte, ¿sí? Mi corte van a ser la arista que une B con A, B con C, B con D y B con E. ¿Sí? Esas son las que salen desde este grupo de vértices y llegan al otro, al grupo de vértices complementarios, digamos. ¿Sí? Y me dice, dentro de esas de ahí, tengo que escoger una que tenga peso mínimo. ¿Sí? Y la que tiene peso mínimo ahí es la que une B con E. ¿Sí? Pesa 2, la otra pesan 6, 4 y 5. ¿Ya? Entonces me dice que ahora esa arista
La que pesa 2 tengo que agregarla a T. ¿Sí? Entonces voy a borrar esa línea roja. Los cortes los voy a ir borrando a medida que vayamos avanzando. Pero esta cuestión me dice, agrega esta arista. ¿Sí? Y al agregar la arista, voy a tener que agregar el vértice E también. ¿Sí? No, acá no nos confundamos. Podría haberle puesto otro nombre a la arista de acá arriba, pero bueno, filo, se entiende. ¿Sí? Y nos quedamos con eso. Ahora, vuelvo acá al principio. ¿Sí? Porque esto es un while. Entonces ahora, los vértices de T siguen siendo distintos a los vértices de G. ¿Sí? Entonces vuelvo a entrar acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver el corte ahora de la unión de esos dos vértices, de B con E. Entonces tengo que ver todas aquellas aristas que salen desde ese par de vértices y llegan al complemento. ¿Sí? Entonces tenemos la que une A con B, la que une B con C, la que une B con D, E con D, E con F, E con G. ¿Sí? Y de esas la que tiene el peso más pequeño es la que une E con F. ¿Sí? Entonces esa la vamos a agregar. Entonces esto pesa 3. Nos quedamos con F acá. Y continúo. Entonces ahora tengo que ver el corte de esos 3. La cuestión ya se va a empezar a ver un poco más enredada. Ahí. Eso de ahí. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos varias aristas más. Tenemos esta que pesa 5, esta que pesa 4, 6, 6, 6, 4. ¿Sí? Y tengo, y 5. Tengo que escoger ahí una de ellas de peso mínimo, que puede ser ya sea esta de acá o esta de acá. Elijan C o G. ¿Sí? C. Ya, listo. Funciona. Cualquiera de las dos funciona. Es para que vean que yo no estoy haciendo ninguna decisión oculta de por qué uno y no el otro, sino que cualquiera funciona. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, quiero borrar ese círculo rojo primero. Ahí sí. C. Esto pesa 4. Y ahora el vértice C. Y así voy avanzando. Resulta que ahora tengo que tomar el corte de esos 4 de ahí. Entonces, a ver, ¿qué pasa con ese corte? Va a ser ahí. Tengo que encerrar acá. Y acá. Denme un segundo. No, eso está mal. Ya, este corte se va a ver medio extraño, ¿sí? Que son 2 circulitos. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, un grupo de vértices son estos 4 de acá. Y el otro es el vértice A con el D y el G. ¿Sí? Esos son un solo grupo también. Entonces, este corte también tiene varias aristas. Tiene esta que pesa 3, 5, 4, 5 y estas de acá que pesan 6, 6, 6 y 5. Y ahí tengo que tomar la de peso mínimo, que va a ser esta de acá, la que une A con C. Entonces esa la agregamos acá, nos va a quedar un 3. Y esto es A. Y repito. Sí, esta cuestión es muy repetitiva, pero quiero hacerla completa. Entonces, C, F, el G queda afuera. Están todos esos y el D que está por acá adentro solito. ¿Sí? Entonces, en el corte ahora nos quedan las aristas, estas 3 de acá que pesan 6, esta de aquí y esta de acá que pesan 5 y esta que pesa 4. Entonces el algoritmo me dice que tengo que agregar esta que pesa 4. Voy a quedar 4, todo acá que es G. Y por último, ahora nos queda, todavía la cantidad de vértices todavía es distinta,
¿sí? Todavía hay vértices que no están en T, entonces tengo que hacer el corte nuevamente. Y si hago el corte, ahora solamente me va a quedar esto. Ese va a ser el último corte, que tiene esos 4 vértices de ahí, esas 4 aristas, perdón. ¿Sí? Y ahí la de peso mínimo es la que va desde D hacia C. Entonces nos va a quedar acá, esto de acá que pesa 5, y acá la arista, el vértice D, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora el grafo G, que es el que está a la izquierda, y el grafo T, que está a la derecha, ambos tienen la misma cantidad, ambos tienen los mismos vértices. Así que ahí termina el algoritmo. ¿Sí? Y si se fijan, nuevamente lo que obtuve, de hecho es el mismo de arriba, es el mismo árbol óptimo. ¿Sí? ¿Podría ser distinto? Sí, pero para eso tendría que ser un grafo que tenga dos árboles óptimos, o 2 árboles, digamos, que pesan exactamente lo mismo y los dos son el mínimo. Sí, eso puede pasar. Finalmente este algoritmo obtiene un árbol generador óptimo, ¿sí? Porque pueden ser varios. Ahora, esto de acá se basa en el punto C del teorema, ¿sí? Que decía que para cada arista en el árbol, E es una arista de costo mínimo en el corte de C, donde C es una componente conexa de T menos E. ¿Sí? Entonces, claro, al momento que nosotros vamos haciendo estos cortes y asegurándonos de que siempre estamos tomando la arista de menor peso, nos aseguramos que después, al momento de hacer los cortes acá en el grafo, a ver, por ejemplo, si escojo una arista de acá, escojo la arista 2, ¿sí? Y resulta que ahora, al eliminarla, fíjense que me quedan 2 componentes conexas, que va a ser una que tiene los vértices A, B, C y D, y la otra que va a tener a E, F y G, ¿sí? Y van a quedar separadas, ¿sí? Porque estoy eliminando la arista que pesa 2. Si yo hago el corte ahí correspondiente, ese corte va a ser esto de aquí. Tengo que aislar A, B, C y D de E, F y G. Entonces nos va a quedar esto de aquí. Ese va a ser el corte, ¿sí? Y si se fijan, en el grafo G, la arista de peso mínimo es justamente la que eliminé. Así que efectivamente se cumple esa parte de ahí, ¿sí? La arista que eliminé acá, para después hacer el corte, es exactamente la misma que tenía peso mínimo al tirar esta línea, ¿sí? Y lo mismo se va a repetir para todo el resto de la arista, ¿sí? Entonces eso me asegura que vamos a tener eh, un, una estructura de peso mínimo, ¿sí? Ahora, ¿qué es un árbol? ¿Por qué podemos asegurar que esto es un árbol? Fíjense que como estoy agregando estas aristas que están en los cortes, o sea que van desde un grupo de vértices y llegan al complemento, aquellos que no están conectados con este, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que en cada una de estas etapas agregamos siempre un vértice y una arista, ¿sí? Entonces, ambas cantidades van aumentando siempre en exactamente uno, ¿sí? Y como mi grafo original tenía un vértice y no tenía aristas, entonces se cumplía que había un vértice más que aristas. Y como después los dos van aumentando siempre de uno en uno, y van aumentando juntos de uno en uno, nos vamos a asegurar que acá al final voy a tener todos los vértices, ¿sí? Porque eso me lo asegura el algoritmo, voy a tener ya todos los vértices del grafo, ¿sí? Pero más que eso, voy a tener todos los vértices y la cantidad de aristas va a ser exactamente uno menos que la cantidad total de vértices, ¿sí? Y eso me va a dar un árbol generador de peso mínimo, ¿sí? Y no va a tener ciclos por la forma en que escogemos la arista, ¿sí? No tiene ciclos por el hecho de estar tomando la arista en los cortes. O sea, estoy viendo una arista que está en un grupo de vértices que ya está conectado entre ellos, ¿sí? Y está pasando a un vértice que aún no está conectado, ¿sí? Entonces eso nos asegura el, eh, el, el hecho de que no se forman ciclos, ¿sí? Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Yo por lo menos no. Ya, acá. Entonces lo dejamos hasta acá. Les voy a subir los videos les voy a publicar, que ya está subido, junto con los videos durante la tarde, ¿sí? Les voy a publicar los dos, el de la clase anterior y el de esta. Y nos vemos el jueves, ¿ya? Ahí me avisan si es que recuerden si es que tienen dudas o consultas sobre las presentaciones, me van avisando nomás, ¿ya? Eso, Profe, ¿puede dime. retroceder un poquito al Cruzcal para sacar una foto? Es que no alcancé a escribir algo. Sí, ahí está, Eh, ya, gracias. ya, de nada. Ya, nos vemos el jueves entonces. Que les vaya bien esta semana. Chao, 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 cuídense. profe. Chao, profe, que esté bien. Igual.